Muy bien, vamos entonces por el estudio lección número 8, que es la murmuración. Esta- Estos enemigos del alma, la murmuración es algo que, bueno, causa mucho daño y paraliza la obra de Dios aquí en la tierra. ¿eh? En esta clase vamos a tenernos a considerar el enemigo entonces tan destructor, la murmuración o como le llamamos más comúnmente el chisme. ¿Sí? El murmurar es preferir palabras teñidas de crítica y juicio sobre las personas, y como de la abundancia del corazón habla la boca, podemos considerar algunos de los motivos que pueden llevarnos a murmurar. Por ejemplo, amargura o resentimiento, es decir, falta de perdón. Ingratitud. La ingratitud siempre habla de lo que no tiene y nunca de lo que tiene. En Éxodo capítulo 16, los versos 2 y 3 dicen así: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Murmurar se queja de lo que le falta y no agradece lo que tiene. En este caso específico, el texto, el obrar de Dios en una forma portentosa, con milagros extraordinarios, les permitió salir de la esclavitud. Recordamos que Egipto es la tierra de esclavitud, donde lloraban y trabajaban terriblemente, guiados por el látigo de los capataces. Y ahora que están libres, se quejan de aquello que ellos perciben como tan importante, o sea, la comida que tenían allí. Entonces, fíjense que la ingratitud es uno de los motivos para este chisme, esta murmuración. El otro es la envidia. El murmurador no tolera que se tenga tensiones con otras personas, ya que considera que él es el único que merece tenerlas. Miremos lo que dice Mateo, capítulo 20. Mateo 20, del verso 10 en adelante. Dice la palabra así: al venir también, los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Esta es la parábola de los obreros de la viña, ¿no? Y al venir también los primeros, y al recibirlo, verso 11, perdón, al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y lo han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. Tú no conveniste conmigo por un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? O sea, aquí el problema no era que el padre de familia, el dueño de la chacra, diríamos nosotros, fuese injusto. Habían convenido pagarle un denario y un denario le pagó. Sino que ellos consideraban que no era justo que los demás, esos que llegaron más tarde, recibieran lo mismo que ellos. Es eso lo que no toleraban. Les daba envidia y por lo tanto murmuraron. El descontento también es una razón para murmurar. Pablo allí en Filipenses capítulo 4, en esos versículos 12 al 14, nos habla que él está contento aún en la escasez como en la abundancia. O sea, ha logrado contentarse en la vida, a pesar de lo que esté viviendo. ¿Sí? Es cierto que en la vida a veces tenemos una de cal y una de arena. Hay momentos buenos y otros momentos que son difíciles.
poder mantenerse conforme, contento con la situación que nos toque vivir, es muy importante. El que está descontento también va a estar murmurando o diciendo chismes. Y esto lleva también a pensar que Dios y los demás son injustos con nosotros. ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué Dios no me saca de esta situación? Esa exigencia de que Dios y todos están obrando en contra mío. ¿Sí? Otra de las cosas es pensar que Dios tiene malas motivaciones. Fíjense hasta dónde llega la persona que murmura, a pensar mal de los demás y también de Dios. Deuteronomio capítulo 1, verso 2, dice así. 1 verso 27, perdón. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Esto de decir, Dios nos quiere hacer daño, cuando Dios fue el que les liberó de la tierra de esclavitud. ¿Sí? El murmurador, el chismoso, cambia toda esa realidad. Un Dios que les libertó, les sacó de la tierra de esclavitud y los lleva a la tierra que fluye leche y miel. Para ellos es un Dios con malas intenciones que busca destruirles. Esto pasa cuando nuestro corazón está tan alejado de Dios y pensamos de esa manera. La incredulidad es otra. No creo que me van a ayudar y por lo tanto estoy murmurando en contra de todos. La rebeldía en nuestro corazón, deseo pecaminoso de gozarnos con el mal ajeno. Eso también pasa. Me gusta hablar las cosas malas, aunque tenga que inventarlas, para de esa manera gozarme que al otro le va mal. Por supuesto, en última instancia, es la falta de amor verdadero. Ahora, tenemos que considerar ante esta realidad de la murmuración, esto es una cosa real que sucede en todos los ámbitos y por supuesto también en la vida de la iglesia. Por eso es que la palabra de Dios nos advierte contra la murmuración. En el libro de Santiago, capítulo 4, el verso 11 y 12, dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En este pasaje se pone en manifiesto que el hablar mal de alguien o divulgar sus faltas constituye para Dios un grave delito. El que murmura se pone en el lugar de juez de su hermano y no se conduce conforme a las reglas del amor y de la misericordia que deben estar presentes en nuestras relaciones. Cuando Dios tenía el derecho de publicar nuestros pecados y condenarnos por cuanto todos somos pecadores, Él no tuvo en cuenta esto y renunció a juzgarnos, descargando sobre Cristo todo el juicio que merecíamos. Por medio de la gracia nos regaló la salvación. Y aún hoy, cuando fallamos, Él mira la sangre de Cristo y no nos toma en cuenta nuestro pecado. ¿Qué espera Dios de nosotros? Para con nuestros semejantes es exactamente lo mismo. Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, nunca murmuremos, digamos, chisme de nuestros hermanos, ya que Dios lo está exigiendo así. El resultado de la murmuración, por supuesto que crea división. ¿Sí? Miremos el libro de Hechos, allí en el capítulo 6, verso 1,
En aquellos días, dice, como crecieron en número los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. La murmuración tiene la habilidad de enfrentar a la gente y hacer que el hombre vea al otro hombre como su enemigo. La murmuración dividió la iglesia en el primer siglo entre griegos y hebreos. Donde hay murmuración se producirá confusión, y la confusión lo único que produce es la división. Así que, cuánto cuidado debemos de tener al usar esta lengua y de ver qué palabras estamos diciendo, ya que estamos haciéndole daño a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo. Por supuesto, esto rompe amistades, Proverbios 16:28. La murmuración consigue separar amistades de personas que anduvieron juntas, que se amaron y quienes gustaban compartir la mutua compañía. El chismoso las ha separado. Ahora existe frialdad y tensión. Todo porque alguien dio rienda suelta a la murmuración, y así dos grandes amigos, de esos dos grandes amigos hizo grandes enemigos. Paraliza la obra de la iglesia. Miremos, la murmuración detiene el crecimiento de la obra de Dios. Números, capítulo 12, verso 15, allá en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Esto pasó con María y Aarón, que murmuraron en el capítulo 12. Así que, bueno, dice el verso 15, así que María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. O sea, se detuvo la marcha de todo el pueblo de Israel por esa murmuración de María y Aarón contra Moisés. Fíjense las consecuencias que trae. Entonces, qué importante que es saber identificar las consecuencias que trae y, por supuesto, decidir no practicarlas. Detenernos a hablar en contra o murmurar de aquellas cosas que solo traen esta parálisis. La murmuración obstaculiza la obra de Dios porque consigue agrietar a la iglesia, logra polarizar los recursos de éste y rompe relaciones, separa amistades, enfrenta a la gente. La energía y el tiempo que podrían usarse en la edificación del cuerpo de Cristo, en la salvación de este perdido mundo, son derrochadas debilitando a la iglesia y arruinando su credibilidad. ¿Cómo vamos a detener esto? Lo primero es, la murmuración terminará cuando no haya quien escuche. Es simple, ¿sí? Si alguien viene a contarte algo, y no, lo que siempre decimos, la pregunta es, o sea, ¿me va a edificar? ¿Me va a bendecir? ¿Va a bendecir a la persona de la cual estás hablando? Si no es así, no me lo digas. No lo escuches. La única manera de frenar entonces este tipo de cosas es decirle a aquella persona que te viene a contar aquello, ¿vos sabés qué? Decir, no me lo digas. Si no es de bendición, no me lo cuentes. La murmuración es el asunto de oferta y demanda, ¿sí? La gente puede querer hablar, pero si no nos escuchamos, no llegarían a seguir hablando. Cierra tu oído a aquel que abre su boca en contra de otro. Cuando nos demos cuenta de que al escuchar nos hacemos cómplices, uno puede decir, no, a mí me dijo, pero yo, bueno, no permitas que te lo digan. ¿Sí? Eso va a hacerle daño a la persona de la cual están hablando y a la iglesia toda. Entonces, no permitirlo porque estamos siendo cómplices del daño, nos estamos constituyendo en enemigos
de la obra del Señor Jesucristo. Cuando reconocemos qué y a quién únicamente beneficia la murmuración. ¿A quién beneficia? Al enemigo de la iglesia, el diablo. ¿Sí? El único que se regocija cuando alguien anda con un chisme, con una murmuración, es Satanás. Entonces, sepamos que eso hay que cortarlo. Por supuesto, cuando se reconoce que la murmuración interrumpe y paraliza la obra de Dios. Cuando se acepte que al murmurar del que tiene la imagen de Dios, está murmurando de Dios. La iglesia fue comprada con la sangre del Señor Jesucristo. Cuando yo hablo en contra de alguien de la iglesia, estoy hablando contra aquel que los compró con su sangre preciosa. ¿Sí? Fíjense en qué lugar nos estamos metiendo cuando estamos haciendo uso del chisme, de la murmuración. Bueno, por supuesto, para que esto se pare, yo tengo que reconocer que eso es un pecado que no voy a volver a practicar. Y que, por supuesto, cuando reconozco que eso está dirigido contra Dios. Si yo logro hacerme creer a mí mismo y a los demás que estoy hablando contra mi hermano, quizás siga hablando. Pero cuando me dé cuenta que estoy hablando contra Dios, porque Dios es el que lo compró, el que lo limpió con su sangre preciosa, entonces... Ahora, lo que Dios espera de nosotros, en 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué espera Dios? Que en nosotros haya este ferviente amor. El Señor nos demanda un amor ferviente, celoso, que cuida la dignidad y el nombre de su hermano. Que ama, es importante aprender a cubrir la falta, es decir, a no divulgarla, porque si no, más bien vamos a buscar la restauración del hermano. Debemos comprender que cubrir no es lo mismo que encubrir. El que encubre participa del pecado. En cambio, el que cubre la falta no lo toma en cuenta ni desmerece al hermano por cuanto lo ama y no quiere que el buen nombre sea afectado. Esto lo llamamos en Proverbios 17:9, que dice que el que cubre la falta busca amistad más que el que la divulga aparta al amigo. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 9, vemos un ejemplo ilustrativo de esto. ¿De acuerdo? Noé, después de haber salido del arca, cultivó viñas y tomó el fruto de ellas, o sea, el vino, y se embriagó. Uno de los hijos Can lo vio en esa ocasión, a Noé, un hombre de Dios, que se embriagó. Entonces fue a divulgar, a contar, fue con el chisme a sus hermanos, a Sem y a Jafet. ¿Ellos qué hicieron? No lo fueron a ver, fueron caminando hacia atrás y lo cubrieron, para que, su vergüenza no sea vista por otros. ¿Sí? Esas son las actitudes. La que no debemos tener es la de Cam, de ir a contarlo. Él, si lo vio, debería haberlo cubierto, tapado, para que no se vea su desnudez. Esas son las actitudes correctas, y la de Cam es la incorrecta, y la de Sem y Jafet son las correctas. El que cubre la falta la busca amistad más, el que la divulga aparta al amigo. Los pasos prácticos en este sentido. ¿Qué debo hacer cuando veo que mi hermano cometer alguna falta o alguna situación irregular? ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 18? Ve y repréndele estando tú solo, y si te oyeres ganado a tu hermano. Si sabes que algo está haciendo algo mal, anda ante él y decirle que eso está mal.
Y podrías, como dice la palabra, podés ganar a ese hermano que él cambie de actitud. Y si no, toma un testigo y vas con uno más, pero nunca ir a repartir, a recorrer, a contar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, verso 1. Nuestro gran enemigo es la lengua, ¿no? Dice Santiago 3:8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede refrenar, llena de veneno mortal. Santiago nos habla del mal hablar, lo que no nos conviene verdaderamente, sometida a la autoridad del Espíritu Santo. Algunos principios que debemos tener presentes. La murmuración es pecado. Si hemos murmurado de alguien, debemos pedirle perdón. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. No debemos entonces participar de la murmuración. Sin leña se apaga el fuego, donde no hay chismoso cesa la contienda. Proverbios 26:20. Nunca echemos leña al fuego, seamos verdaderos pacificadores. Por supuesto, la murmuración es muy contagiosa. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. En Proverbios 31:26 dice, la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Así que elijamos qué vamos a hacer, qué vamos a hablar. Guardemos la unidad del Espíritu. Efesios 4:30 nos habla sobre cómo contristar al Espíritu Santo de Dios, y el contexto del versículo está haciendo referencia a los pecados de la lengua, es decir, esas palabras corrompidas, malas palabras, amargura, enojo, gritería, maldicencia, mentira, engaño. No olvidemos que la palabra engaño nos da a entender que hay algo que es parte, que en parte no es mentira, pero tampoco es totalmente verdadero. Lo destacable es que el murmurador rompe la unidad del espíritu que debe reinar en la iglesia. Y sobre todo no tiene conciencia del cuerpo. Con tal motivo no se siente uno con el hermano. Es imprescindible que el Espíritu nos revele la necesidad de guardar la unidad. Filipenses 4:9 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es lo que debemos buscar entonces. Debemos estar siempre buscando todo eso bueno, amable, puro y digno de alabanza para pensar y por supuesto para hablar. Que Dios les bendiga.